Y no sé si me pueden confirmar cuando ya puedan ver la pantalla. Ya se Ya. ve. Se puede ver. Excelente. Bueno, entonces el tema de hoy es vectores y matrices y les voy a hablar de alguna que otra aplicación. Dame 2 segundos para configurar esto para que pueda irle moviendo. Ok. Bueno, cuando estamos hablando de vectores, normalmente, y ustedes a lo mejor tengan una perspectiva antes de las clases que tomaron diferente. Por ejemplo, a mí me dijo Mariana, ¿puedes dar la clase de vectores? Y yo inmediatamente pensé en el tema de programación, ¿no? Dije, claro, vectores, matrices, data frames, lo que tú quieras, ¿no? Y entonces, pero también un físico, por ejemplo, podría pensar en flechas apuntando en un espacio, ¿no? Con longitud, con dirección. Como programadora yo me imaginaba números, ¿no? Listas bidimensionales, tal vez cosas como muy sencillas. La verdad es que si lo pensamos desde el punto de vista matemático, podemos incluir todas estas visiones de alguna manera en una sola, ¿no? Podemos definir a los vectores como bloques de construcción, ¿sí? Los queremos utilizar cuando queremos representar una coordenada en un espacio, por ejemplo, para escribir una lista de algo, una lista de cosas, y casi siempre estamos pensando en números. Podemos también usar esta definición que les puse aquí, que es de un libro de álgebra lineal, que dice que son las n ordenadas que pueden ser proporcionadas por arreglos fila o columna, donde sus n componentes son números reales, y las llamamos vector de tamaño dimensión n, ¿no? Con n mayor o igual a 1. Entonces, bueno, sí, hay términos así. Ustedes tendrían tal vez que tomar algunas clasecillas de álgebra lineal para tener tal vez más insight en el tema, pero a grosso modo podemos imaginarnos, aquí les voy poniendo de dónde vienen las fuentes, porque seguramente que ustedes podrán ir directamente y estudiarlo por su cuenta. Por ejemplo, yo usé estas que están bien bonitas de Khan Academy, pero también uso otras fuentes diferentes en la presentación. Pero bueno, podemos imaginar este gráfico en el que tenemos una línea horizontal, ¿no? Nuestro eje X, y tenemos una línea vertical, que es el eje Y, y este cruce entre ellos le llamamos origen, y ahí podríamos decir que es la raíz de los vectores, ¿sí? Lo que vemos son estas marcas en los ejes que representan la distancia. Por ejemplo, si el vector, en este caso es una lista de los números 4,2, lo podemos representar al vector así, ¿sí? Y al punto que estamos viendo aquí en esta punta de la flecha, lo podemos representar con este paréntesis, 4,2, ¿sí? Bueno, podemos pensar que el vector viene desde la cola, que está en el origen, la punta, que es este punto 4,2, ¿no? Y así representamos a este vector que tiene solamente estos dos números, ¿sí? En física, podemos pensar que el vector está en cualquier lado, ¿no? Pero cuando pensamos en álgebra lineal, normalmente estamos asumiendo que está partiendo aquí de este origen, ¿sí? Otra forma de pensar, pues, es que, bueno, si tengo números 4, 2, también podemos, no sé, como en las clases de primaria, pensar que vamos caminando, ¿no? Desde el 1 hasta el 4, los primeros 4 pasos hacia la derecha y después 2 pasos hacia arriba, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dos vectores, ¿no? Que son el 4, 2 también, pero la segunda flecha comenzó acá arriba, ¿no? Y eso puede ser confuso si nosotros queremos verlo como puntos en el espacio. La verdad es que podemos construir vectores tridimensionales, ¿no? Vean este ejemplo, aquí solamente hay 3 números, ¿no? Pero hasta 3 dimensiones es factible que nosotros podamos visualizarlo. Para ello tenemos que agregar el eje Z, ¿no? Y ese eje Z tiene que ser perpendicular a los ejes X y Y, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaría si nosotros ya tenemos
muchos vectores, pues a lo mejor podemos ver una cosa así. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero aquí hay muchas flechitas, ¿no? Todo esto está lleno, ¿no? Se empieza como a complicar, y si tuviéramos, y aquí todavía es tridimensional, si tuviéramos un vector de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, etcétera, pues tal vez ya no podamos representarlo gráficamente, ¿no? Entonces, podemos utilizar tal vez una notación que nos ayude a representar dichos vectores, ¿no? Entonces, la notación es denotada por esta minúscula, una letra minúscula que tiene una flecha arriba, ¿no? Del vector. Y aquí, por ejemplo, estamos hablando de un punto, ¿no? Que se extiende a n dimensiones. Aquí tenemos una matriz, ¿sí? Y en este lado, el último que tenemos es un sombrero que está puesto sobre las I, sobre las J y sobre las K. Y estos nos ayudan a representar también un vector unitario X, ¿no? Donde tenemos aquí 3 componentes. Bueno, se puede como que ir complicando. Por ejemplo, hoy vamos a hablar también de matrices y pues vamos a enfocarnos un poquito más a estas de acá. Y bueno, no se cambió de diapo. Ahí está. Tenemos entonces sus clases de primaria, ¿no? ¿Se acuerdan cuando les enseñaron a sumar? Y les decían, no, pues, Juanito va a caminar 4 metros, ¿no? Entonces, si está parado en esta posición, camina 1 metro, camina 2 metros, 3 metros y 4 metros. Y ahora va a caminar otros 6 metros. Los vamos a sumar con los primeros 4 metros que ya caminó. Entonces, más otros 6 metros. Entonces, ¿hasta dónde llegó Juanito? Ah, pues hasta el 10. Ah, bueno, caminó 10 metros, 10 unidades de distancia hacia la derecha, ¿no? Entonces dicen, ay, ¿por qué me están dando clases de primaria hoy? Pero es útil pensar en esto porque, bueno, en la suma de vectores también lo que estamos haciendo es como un desliz, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un vector que tiene este vector que es 4,1, ¿no? Es que es este azul que va de aquí a acá. Nosotros podríamos caminar estos 4 pasitos así y un pasito así. Y si después lo queremos sumar con otro vector, que es menos 1,2, entonces podemos regresarnos un pasito hacia atrás y después caminar 2 hacia arriba, ¿no? Entonces, al final, en este punto final, si nosotros vamos desde el origen hasta acá, pues esto sería la suma de los vectores, que queda justamente como 3,3. Bueno, este es el punto en particular, ¿no? Pero sería el vector 3, y 3, ¿no? Ok, entonces así podemos pensarlo, ¿no? Como un caminito, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decir? Y este método se le llama el método tip to tail, porque pues lo que estamos haciendo es ir del origen a la puntita, ¿no? Que es la cola también del otro y otra vez a la punta, ¿no? Bueno, pues hasta ahí todavía es como fácil. La verdad es que en la práctica, y esto debieron haberlo visto tal vez en la clase con Mariana, pero si no, pues ahorita les recuerdo. La suma de vectores es una cosa muy sencilla. Por ejemplo, aquí estamos representando estos números, el 4, 1 más el menos 1, 2. Y a ver quién me explica qué pasó aquí, si ustedes ya tomaron esta clase. ¿Quién se anima? Les daría premios, pero no tengo cómo mandárselos. No tengan Pues miedo. se suma como el número de arriba representa como el número de las X y el número de abajo el de las Y, entonces pues como es una suma, pues se suma 4 menos 1 y 2, bueno, 1 más 2, ¿no? Exacto. 4 menos 1, 3 y 1 más 2, 3, ¿no? Excelente. Bueno, entonces parece ser que sumar vectores no es muy difícil en el sentido de que pues es como fácil entender el concepto, ¿no?
¿qué más podríamos hacer? Tal vez podríamos hacer como una multiplicación, ¿no? Siguiendo la misma idea, si yo tengo este vector que es el 1, 2, 3, ¿sí? Y quiero multiplicarlo por 2, ¿qué creen que pueda hacer? Pues cada uno se multiplica por 2, ¿no? Luego da Exacto. 2, 4 y 6. Exacto, ¿no? Cada uno se multiplica por 2, 2, 4 y 6, ¿no? Y si fuera por punto 5, multiplicamos 1 por punto 5, 2 por punto 5, 1, 3 por punto 5, 1.5. Vean, esta relación es interesante porque cuando lo multiplicamos por este número, el 2, lo que pasó fue como que creció, ¿no? O sea, estos números son más grandes que estos. Y cuando lo multiplicamos por este número, que es como pequeño, ¿qué fue lo que pasó? Como que disminuyó, ¿no? Estos números son más pequeños que estos. Eso me parece interesante. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por menos, ¿ve? Bueno, por el menos. Cambia de dirección, ¿no? Porque sus componentes cambian de signo. Exacto. Sí, esto que hicimos, pues está también aquí representado, ¿no? X por A, X por A, X por B y X por C, ¿no? Sí, entonces, cuando pasa esto, podemos decir que hay un escalamiento, ¿sí? Lo que estamos viendo es que, bueno, a este vector le podemos llamar que es un escalar. En álgebra lineal, una cosa que los números hacen es escalar vectores y podemos usar este término como de forma intercambiable para decir un número, ¿no? En este caso, el número, por ejemplo, aquí por el que estábamos multiplicando por el vector, el 2 que tenemos aquí, ¿no? Aquí vimos que se estiró al doble, ¿sí? O sea, estamos graficando el mismo ejemplo anterior. Entonces, 2 por A, perdón, ajá, teníamos era 1, 2, ¿no? 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4, ¿no? Entonces esto se duplicó, ¿no? En bueno, si hubiera sido por punto 5, pues entonces habría quedado reducida, ¿no? El vector. Y en este caso se volteó, ¿no? Y completamente cambió de dirección, ¿sí? Entonces, a estos números les llamamos escalares y pues lo que estamos haciendo es una multiplicación escalar. Perdón, es que esta cosa tarda un buen en cambiar la diapo, ¿eh? Dame 2 segundos. No sé por qué no quiere cambiar. Que mi compu está ya un poquito lenta. Y lo podemos ver así, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y así lo representamos también. Ok. Otro concepto importante es la magnitud, ¿sí? Y nos ayuda a responder la pregunta: ¿qué tan largo es el vector? Podemos usar el teorema de Pitágoras. Ahora ya salgamos de la primaria y vayamos a la secundaria, ¿no? ¿Quién se acuerda de qué trata el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, gráficamente, si dibujaras el cuadrado y luego intentaras, cortándolos así, encajarlo en el cuadrado grandote de la hipotenusa, sí cabrían. Bueno, serían igual. Exacto. Pues aquí me faltó poner eso, ¿no? Como los cuadrados, imaginando el cuadrado acá y este otro cuadrado de acá, ¿no? Pero lo bueno es que ustedes lo traen en mente. Entonces, podemos usar el teorema de Pitágoras porque podemos pensar entonces el vector como la hipotenusa de un triángulo, ¿no? Entonces aquí pues estamos resolviendo, ¿no? Que era 4, 3, lo elevamos al cuadrado, ¿no? La raíz y eso nos da 5 y ya con eso obtuvimos su magnitud. Muy bien. Esto, bueno, es como repaso, supongo que ya lo habían visto, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿O no? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto.
Bueno, nada más recordatorio, también recordatorio con matrices. Solamente les puse los ejemplos fáciles, porque pues es lo más usado, ¿no? Pero bueno. ¿Qué es una matriz? Es un arreglo de números que podemos encerrar en los corchetes, ya lo vimos, ¿no? Me quise centrar como en ese ejemplo de matriz. La dimensión de la matriz es cuántos renglones y columnas tiene, ¿no? Y pues no dudo que ustedes hayan escrito muchísimas matrices en su vida porque están en todas partes también, ¿no? Ok. Esta matriz, por ejemplo, ¿cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene? 2 filas y 3 columnas. Excelente. Entonces, esta sería una matriz de 2 por 3, ¿no? Para que una matriz sea cuadrada, debería tener el mismo número de renglones y de columnas. ¿Esta es una matriz cuadrada? No, No. Ok. Los números en una matriz los podemos llamar los elementos o entradas. Y para eso especificamos su renglón y luego su columna en el subíndice, ¿sí? Y podemos usar, bueno, letras minúsculas para los elementos de la matriz. La primera cosa que seguramente se nos puede ocurrir hacer con una matriz es simplemente transponerla, ¿sí? Entonces, vean este caso que estaban las posiciones de los números 3, 4, menos 2, 2, 5, 1, pues aquí se transpone y entonces ahora quedan lo que estaban en las filas en las columnas, ¿no? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok, les dije que era rápido el recordatorio, va a tardar 2 minutos más. Muy bien, también podemos escribir bueno, es este vector así, ¿no? O sea, aquí cuando estamos transponiendo, este nada más es de un renglón o una columna, si lo ves así o así, ¿no? Y no es lo mismo el vector de renglón y el de la columna. ¿Por qué? Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Representa cosas diferentes, ¿no? Ujú. El espacio vectorial de la columna es diferente al espacio vectorial de row. ¿Cómo De se las dice? filas. De las filas, sí. Sí, row. Muy bien. Tienen diferentes dimensiones, ¿no? O sea, no son iguales las dimensiones, efectivamente. Ok. Y podemos hacer también las mismas operaciones simples y sencillas de las que les hablé, la suma, por ejemplo, de matrices, ¿sí? Lo podemos hacer aquí fácilmente porque sus componentes son iguales, ¿no? Es decir, tenemos estas matrices que son de 2 por 2 en ambos casos, ¿no? ¿Quién sabe cómo se hace esta suma de matrices? Pues igual que lo que veíamos ahorita con los vectores de -1 más 3, pues es 2, ¿no? 3 más 0, pues 3. Y así sucesivamente, siempre que tengan las mismas dimensiones. Efectivamente. Si no, no está Entonces, definido, creo. exacto, aquí nos fijamos en las posiciones en las que estamos, -1 más 3, ¿no? 2, 3 más 0, 3, 2 menos 4, menos 2, y 5 menos 2, 3. Entonces, no hay pierde, está todo esto muy sencillo hasta ahora. La multiplicación también la podemos hacer igual, tenemos también aquí en este caso, aquí es por un escalar, ¿no? Entonces es 2 por 2, 2 por 4, 2 por 1 y 2 por 3, ¿no? Y así nos quedó. Parece todo muy sencillo hasta este momento. En la multiplicación de matrices, aquí hay truco. ¿Quién se sabe el truco?
Ahí se multiplicaba, por ejemplo, la columna de la matriz de la izquierda, la primera de 3 menos uno, por la fila, bueno, primero por la fila de hasta arriba y luego por la fila de hasta 4, de hasta abajo, pero para otro cuadrante, ¿no? Ay, Dios, me perdí en lo que me decías. Ah, bueno, Ah, a ver si lo explicas de nuevo para ver si ahora sí ya te entiendo. Ujú. bueno, hay una condición Ajá. primero para ver si se puede hacer la multiplicación de las matrices. Ujú. Primero, vemos que es una matriz 2 por 2, ¿no? Y la Sí. segunda también es 2 por 2. Ujú. Entonces, Excelente. sí se puede multiplicar porque no creo bien, eh, creo que era la columna, la columna por la fila debía coincidir en el número, ¿no? Y pues en Ujú. este caso coincide. Entonces se hace de la primera matriz, su primera columna que es 3 menos uno, para obtener el primero 2 sería 3 menos uno por la fila de la segunda matriz de hasta arriba. Sería, eh, sí, ¿no? Ah, supongo que sí te entendí, creo que sí tienes la idea. Ok, o sea, sí. O sea, el primero lo que tienes que hacer es el del renglón A con el vector de la columna B. Entonces, el renglón por columna, ¿sí? Entonces, pero algo importante es, bueno, y como consecuencia de esto que dijimos, es que tiene que ser entonces el mismo número de columnas, tiene que ser el mismo número de filas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que estamos tomando entonces es 3 por 4, ¿sí? Y eso cuánto nos da, bueno, 12, por ahí guárdenlo. Después ¿cuál es el que sigue? 1 por 2. 1 por 2, ¿no? Entonces, 12 más 2, 14, ¿no? Y de ahí sale este número, ¿ok? Después es 1 por 4, ¿sí? Más 2 por 2, ¿ok? Menos 1 por 4, ¿cuánto es? Menos 4. Más 2 por 2, bueno, más 4, Pues ya da el 0. 0, ¿no? Y de este lado, estamos multiplicando entonces 3 por 4, 12, ¿no? Más 1 por 0, 0. 12 más 0, 12, ¿no? ¿Y cuál es el último? Sería menos 1 por 4 Uh-huh. más 2 por 0. Y sería Exacto. menos 4 más 2. Menos 4 más 2, ¿seguro? Ah, no, ahorita me perdí. Sí, menos 4 más 0. Ajá. Me queda menos 4. Exacto, porque 2 por 0, 0, entonces queda menos 4. Excelente. Sí tiene su truco, entonces aquí por eso están los colorcitos, que es lo que les ayuda. Revisen esto nuevamente. Pero es eso, es fila por columna, ¿no? Esa es como la forma de hacerlo. Y si logran hacer eso, pues ya sale ahí la multiplicación. ¿Ok? De hecho, aquí lo puse, ¿no? Está como por pasos, o sea, marqué las flechitas y, bueno, según yo las marqué bien, pero ahí está. Bueno. Ah, por cierto que luego les dejo la presentación por si les interesa. A ver aquí qué podemos hacer en este caso. ¿Cuál sería el resultado en esta multiplicación? ¿Cómo creen que se calcula? Bueno, ya de hecho ahí dice como nada más resuelvan lo que falta. Pues es el producto punto de dos vectores, te da un escalar. Uh-huh. ¿Y cuánto te da? 29. 29. A ver, vamos a ir por partes. ¿Qué multiplicaste por qué primero? Pues no. Sí, 29, 4 más 10 más 18.
4 más 10 más 18. ¿Cuánto es 4 más 10 más 18 entonces? 29. Qué raro. Ay, perdón, sí, estoy dormido. Este. Ay, perdón, mis perros. 4 más 10 más 18. Digo, perdón. 18 más 4 son 30. Ahí está. Yo también estoy dormida, pero ya tengo mi cafecito aquí a la mano. Entonces, de hecho no me lo he podido tomar, apenas voy a empezar. Bueno, entonces ya vieron de qué va el tema, ¿no? Ya ustedes ya lo sabían, era nada más para acordarnos de esto. En la práctica, bueno, a mí me dijo, Mariana, cuéntales un poco cómo lo usas, y yo, la verdad es que yo uso pipelines, ¿no? Yo soy bioinformática, les cuento que yo lo que me pongo es analizar datos ómicos, y la mayoría de los paquetes que utilizo ya tienen, resuelven los problemas de forma automatizada. Claro que por supuesto que esos paquetes están utilizando debajo de todo lo que uno calcula, álgebra lineal, estadística y muchas cosas más, ¿no? Entonces, las aplicaciones son muchísimas, muy variadas. Entonces, les decía que mi área es transcriptómica en las enfermedades respiratorias. Yo me dedico como a analizar datos se llaman microarreglos, datos de secuenciación de RNA, datos single cell, datos de metilación de microarreglos. O sea, de estos son de metilación de DNA, porque lo demás es transcriptómica, pero esto es con ADN. Y también he hecho análisis como de microbioma oral, ahí entre mis cosas. Bueno, y eso es actualmente, porque de hecho en el doctorado hice otras cosas que nada que ver. Y bueno, creo que les comentó Mariana que trabajo en el INER. Entonces, esto principalmente lo aplico en las enfermedades respiratorias. La enfermedad, por ejemplo, fibrosis pulmonar hepática, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, COVID, son algunas, neumonitis por hipersensibilidad, algunas que he explorado, estudios de hipoxia, cosas que de alguna manera se asocian a pulmón. Entonces, una de las aplicaciones más bonitas que tal vez necesiten más clases de álgebra lineal y demás para poder entender esto es tiene que ver con la realización de los principal component análisis o análisis de componentes principales. Entonces, imaginemos que tenemos muestras de aquí, pues el ejemplo, esto es de StatQuest, se los recomiendo muchísimo, es un canal de YouTube que soy fan, y soy fan porque el cuate canta mientras te explica estadística, entonces es maravilloso. Pero bueno, además los ejemplos que él utiliza son ejemplos aplicados directamente a biología, porque Josh está en un departamento de, no me acuerdo si es biología o bioinformática, pero bueno, realizan análisis de bioinformáticos y así, ¿no? Entonces a él le gusta generar estos videos en YouTube donde usa ejemplos simples para explicar temas complejos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta es una matriz que ustedes ya pueden visualizar rápidamente, ¿no? En este caso, las columnas son muestras de ratón y las filas son nombres de genes. Yo trabajo con este tipo de matrices todo el tiempo, porque los datos este sería justamente un ejemplo de cómo sería el tipo de matriz de transcripción de los datos que yo analizo. Ya sea que venga de microarreglos o de secuenciación de RNA, siempre voy a tener una matriz así. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O iban a hacer alguna pregunta? ¿No? Es que alcancé a escuchar por allá. Pero bueno. Ok. Pero piensen que las columnas podrían ser estudiantes, ¿no? Los genes podrían ser otro tipo de variables, como las materias que ustedes cursan en la escuela, y estos podrían ser sus, no sé, calificaciones, ¿no? Entonces, esto aplica a lo que ustedes gusten. Y entonces, aquí, pues, obviamente es un ejemplo muy sencillo, no te dice, imagínense que sí que los ratones son identificados con estos IDs que van del 1 al 6, pero aquí, pues, no tienen el nombre del gen,
imagínense que así fuera como ustedes podrían ver la transcripción de los genes. La verdad es que cuando los datos están no normalizados, pues normalmente no lo veríamos en un continuo, pero sí, entonces todos estos valores serían como continuos, ¿no? Ok. Por ejemplo, en los datos de secuenciación de RNA, estos números significarían el número de lecturas. Ustedes saben qué es, pues ya les hablé de microarreglos de secuenciación de RNA y a lo mejor no sé. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Qué es un microarreglo? ¿Qué es la secuenciación de RNA? Secuenciación de RNA, sí, sí sé qué es. ¿Sí? Sí. Bueno, sí he oído al respecto. Es parte de lo que hacemos en el laboratorio que me tocó este año. Sí, bueno, pues es que si son de primer semestre probablemente todavía no están tan familiarizados, pero bueno, seguramente saben del genoma humano, saben que el ADN, ¿no? Se saben el dogma, ese ADN se transcribe a RNA y a eso le llamamos el proceso de transcripción, ¿no? Entonces, el transcriptoma es la medición que nosotros hacemos de todo el RNA en una muestra dada. Y, es decir, nosotros podríamos extraer todas las moléculas de RNA que hay, ya sea por célula o por un conjunto de células. Y digo por célula porque ya hoy en día existen estas tecnologías de célula única. Es decir, en una sola célula, ustedes van a tener ahí a la célula produciendo este paso, ¿no? De ADN a RNA, está la polimerasa ahí transcribiendo RNA, las polimerasas, porque son muchas, diferentes genes. Nosotros tenemos, pues, no sé cuántos genes haya, porque pues ahí hay un problema dependiendo de la versión de genoma y así, pero vamos a imaginar que hay 40,000 genes que están estudiados, ¿no? 40,000 genes en el genoma. No, los 40,000 genes no se están transcribiendo al mismo tiempo, entonces pongan ustedes que para esa célula en particular a lo mejor hay una proporción, ¿no? De esos genes se están transcribiendo al mismo tiempo. Pero tú podrías tener también algo que se llama regulación genética, es decir, en una condición A versus otra condición, ver una variación, es decir, algunos genes que no se expresaban en la condición A ahora se expresan en la condición B. También puede ser viceversa, que se dejen de expresar, ¿sí? A eso le llama activación o represión de los genes. Pero bueno, el punto de esto es que hay una técnica, ¿no? Que nos permite, de alguna manera, ya sea si es secuenciación de RNA, es secuenciar tal cual esos fragmentos de RNA, les llamamos lecturas, y después nosotros hacemos un alineamiento con el genoma y entonces sabemos a qué pertenecen. Hay otros métodos, como el primero que les decía, que son los microarreglos, que simplemente son sondas que sirven para reconocer una parte del gen, ¿no? Entonces, el RNA se tiene que convertir a cDNA primero para que nosotros podamos hacer la hibridación, ¿no? Para que tengamos doble cadena y entonces hibridemos en el microarreglo. El punto es que al final lo que nosotros tenemos, ya sea si es un microarreglo o es el RNA-seq, cualquiera de estas técnicas que les dije, o la otra que es por célula única, porque puede ser por muestra de varias células a la vez o por una célula, ¿no? Al final lo que nosotros tenemos es el nivel de expresión de un gen. Entonces este gen pues imagínense que estas fueran lecturas, pues hay 10 lecturas para este gen, 11 lecturas, significa que había 10 transcritos de RNA, 11 transcritos de RNA y así, ¿no? Por eso aquí hay un poco raro en el video de Josh, luego les dejo las ligas para que los vean bien, porque le puso 2.8 cuando los demás números eran enteros, pero bueno. Entonces, así es. Así son estos ejemplos. Anyway, imaginemos que nosotros hacemos una gráfica. Entonces, lo que tenemos son este gen 1 nada más. O sea, olvidémonos que hay gen 2 y olvidémonos que los ratones tienen no sé cuántos miles de genes, porque no me acuerdo cuántos tiene el ratón. Entonces, pensemos solamente en este gen 1. Y si nosotros lo graficáramos de forma unidimensional, ¿no? Aquí tenemos una escala
podríamos poner los genes más bajos, serían el ratón 6, que tiene lectura 1, ¿no? El ratón 5, que tiene lectura 2. O sea, aquí hay una lectura, 2 lecturas, 3 lecturas. Tal vez esto debería estar un poquito más simétrico porque es 1, 2, 3, ¿no? Pero les digo que tomé el ejemplo de ahí, del video. Sería 1, 2, 3. Y después tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Y entonces por aquí en el 8 ponemos al ratón 3. 9, 10 en el 11. Ponemos al ratón 1. Y... perdón, el 1 era el 10 y el 11 es el 2, ¿no? Entonces esto ya está ordenado conforme son los valores más bajos y los valores más altos. ¿Qué es lo primero que se podrían preguntar? ¿Qué observan si vemos este gráfico? Pues qué diferencias hay entre los ratones, ¿no? Para que se den esos valores. Exacto, hay diferencias entre los ratones. Puede ser cualquier diferencia que ustedes quieran. Puede ser que estos ratones son de la camada 1 y estos ratones son de la camada 2. O puede ser que estos ratones tienen, no sé, hicieron una especie, no de lesión del gen, sino que lo inhibieron de alguna manera, entonces no están apagando por completo el gen, perdón, estos, tal vez no están apagando por completo el gen 1, pero esa era su intención. Y entonces por eso este gen tiene un nivel muy bajo de expresión y estos serían los wild type, ¿no? Imaginemos cualquier cosa, pero lo que resalta es que estos ratones son similares entre ellos y estos ratones entre ellos y entre estos dos grupos hay diferencias, ¿no? Eso es lo que muchas veces nosotros queremos medir cuando estamos en laboratorio y así. Ahora agreguemos a la matriz, la otra fila, que es la del gen 2. Hasta aquí todo es bonito, ¿no? Porque les decía, podemos hacer gráficos hasta 3 dimensiones sin problema, ¿no? Entonces, simplemente agregamos ahora en el eje de las Y's, pues las expresiones del gen 2 y nos quedan los puntos así. Podemos observar que efectivamente estos dos genes hacen que de alguna manera estos ratones se agrupen entre ellos y se formen 2 clústeres o 2 grupos, ¿no? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y ahora con 3 genes, ¿qué creen que está pasando aquí? Pues ya todavía se siguen viendo las diferencias entre los grupos, pero ya nos está empezando a costar trabajo para hacer el gráfico. Ahora bien, si nosotros queremos analizar datos de nivel ómico, es decir, analizar todos los genes al mismo tiempo, en este caso serían los RNAs de todos los genes a la vez, no, pues no podemos graficarlo, ¿no? O sea, es imposible porque, al menos no de esta manera, simplista, con sus valores absolutos y demás, porque serían demasiadas dimensiones, ¿no? Ya no lo lograríamos. Aquí ya no podemos graficar. ¿Sí? Entonces, existe un método que es ¿Ya habían visto acerca del Principal Component Analysis en este tema? Por cierto. ¿O no? ¿Sí o no? Yo no. ¿No? Ok. Entonces, vamos bien. Porque después dije, ¿qué tal si ya lo vieron? Y yo les estoy explicando el mismo ejemplo. Si ya lo vieron, díganme, ya vimos ese video. No, todavía no. Bueno, les va a encantar, pero vean todo el canal. Ahorita les muestro porque está padrísimo. Muy bien. Entonces, este método nos va a permitir tomar 4 más genes y por lo tanto 4 más dimensiones de los datos y convertir eso en un gráfico bidimensional. ¿Sí? Lo que va a hacer es que nos va a mostrar a los ratones que son similares, o sea, cuando son similares que se agrupan juntos, ¿sí? Claro que si por alguna razón no hubiera diferencia, ¿no? Pues, ¿qué es lo que veríamos aquí? Una serie de puntos todos revueltos, mezclados entre ellos, ¿no? Eso es lo que pasaría. De hecho, al ratito les voy a enseñar
rápidamente dos gráficos de trabajo que estoy haciendo ahora mismo, o sea, bueno, no ahora mismo, hoy, pero sí como en curso, digamos, en este año, de ejemplos de gráficos que son de PCA y curiosamente en uno de ellos me sale que todas las muestras se revuelven, ¿no? Porque no encuentro grupos ni nada entre ellos, pero ahorita les explico por qué. En este caso, parece ser que sí hay una diferencia, ¿no? Entre estos ratones tienen alguna característica que los hace que estos puntos se agrupen y esta otra, ¿no? Entonces, esta técnica, el Principal Component Analysis, lo que hace es decirnos cuáles genes o variables son los más valiosos para agrupar los datos. ¿Y a qué se refiere con los valores de PC2, por ejemplo, 4%? Sí, apenas vamos a pasar a ello. Muy bien. Ok, entonces, aquí está. Bueno, aquí una de las cosas es aquí, por ejemplo, una cosa que nos permite, o sea, ahorita todavía estoy explicando qué es el PSA, ya les expliqué cómo se construye, pero una de las cosas que nos permitiría saber el PSA es cuál de los genes que están aquí, o cuáles, porque podrían ser varios, ¿no? Son los más valiosos para agrupar los datos en estos grupos, ¿sí? Supongamos que en este resultado nos diría que el gen 3 es el responsable de que nos separen las muestras en el eje de las X, ¿sí? Aquí la verdad es que Josh, cuando hizo este ejemplo dummy, ¿no? Para poder explicar el concepto de PCA, pues curiosamente puso sí, de hecho el gen 4, miren, vean, este gen 4 tiene valores altos 5, 7, 6, 7, 4, y de hecho solamente este dato en el ratón 4 es el 2, como que tal vez no nos ayude a hacer una separación entre grupos. Pero justo los otros genes que utilizó, pues sí puso estos números, los de los ratones 4, 5, 6 más chiquitos y estos más grandotes, ¿no? Entonces aquí dijimos que es el 3, pero pues son todos estos genes nos ayudan, ¿no? De alguna manera a separar estos grupos. Escuché un ruido, no sé si significa algo. Yo tengo una duda. ¿Cómo es que elige en este caso, qué gen o qué variable es más valiosa? A eso voy. Sí, tranquilos. Muy bien. Entonces, lo primero que haríamos con estos datos es graficarlos. Por ejemplo, esto nada más es como para darnos una idea, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos graficar aquí el gen 1 con respecto al gen 2, nada más, ¿no? Y vemos aquí sus niveles de expresión. ¿Ok? Y aquí lo que estamos viendo es, pues más o menos cómo se ve. O sea, una cosa que podemos hacer es calcular el promedio en la medición del gen 1. Y el promedio, pues va a quedar por aquí en medio, ¿no? Porque tenemos estos valores que son 1, 2, 3, tenemos estos valores que son 8, 10 y 11, y el promedio va a quedar por acá. Hacemos eso mismo para el gen 2. Ay, mi compu tarda en responder, perdón. Ahí está. Entonces, ¿qué valores tenemos? Tenemos el 6, 4, 5 y tenemos el 3, 2, 8, 1. Y o sea, para el gen 2, el promedio de este gen va a quedar por acá, ¿no? Hasta ahí vamos bien. O sea, solo estamos sacando promedios y eso, pues, sencillo. Ok, con el promedio de los valores, nosotros podemos calcular el centro de los datos. ¿Ok? Entonces teníamos el del gen 1, el del gen 2 y por acá tenemos este centro de los datos. Y entonces imaginemos ya este gráfico, ¿no? Por acá está el centro de los datos, por acá están nuestros puntitos y lo que queremos hacer es girar los datos de tal forma que el centro esté arriba del origen. Entonces, o sea, ahorita el centro está arriba del origen y lo que queremos es girar los datos para que ahora sí quede bien centrado, ¿no? ¿Ok? Esa X que estaba por acá se jaló y se vino ahora hacia el origen.
¿sí? Ya se darán cuenta que lo que estoy tratando de hacer aquí es, pues, tratar de pensar esto tal vez como en álgebra lineal, ¿no? Bueno, podemos ajustar una línea a los datos. Primero la podemos colocar en cualquier lugar como ustedes quieran, de forma aleatoria, ¿sí? Pero la condición de esta línea roja es que pase por el origen, ¿sí? Y esa línea, imagínense que la van rotando, se va moviendo hasta que la línea encuentre el mejor ajuste, ¿sí? Se puede encontrar, no sé si ustedes sepan, pero si no lo van a ver más adelante cuando lleven estadística, acerca de modelos de regresión, y tal vez eso les recuerda un poco un modelo de regresión, porque ustedes pueden trazar una línea que minimiza la distancia entre los puntos, ¿no? Utilizan tal vez el método de mínimos cuadrados o algo así, pero también, y todo eso tiene que ver con álgebra lineal, por cierto, ya después en algún momento lo van a entender cómo, cuando te lleven esos temas, pero bueno, pero también puede ser que se maximice las distancias de los puntos proyectados al origen, o sea, se puede minimizar o maximizar. Y pues aquí ya nada más hay un ejemplo de cómo quedó este ajuste, ¿no? Esta línea que pasa por estos puntos y todo. Y aquí lo que se está haciendo es encontrar la línea que tenga la suma más grande de las distancias al cuadrado. Y a esa línea se le va a llamar el componente principal 1, o sea, el PC1. ¿Se acuerdan que me preguntaban ahorita, ay, ¿qué es esto de PC1 y PC2? Que es lo que estaba en los ejes X y Y. Bueno, el PC1 es el que veían en el eje de las X, ahorita me voy a regresar al gráfico, y se refiere a, bueno, lo van a leer en los textos así como de álgebra lineal, ay, sí, es una combinación lineal de variables, ¿no? Y pueden decir, ay, sí, su pendiente es de punto 25, ¿no? Pero lo que realmente quiere decir es que por cada 4, estoy pensando aquí en unidades, ¿no? Así como lo hacíamos hace rato de caminar los pasitos, por cada 4 unidades que vayamos sobre este gen, el eje del gen 1, ¿sí? Caminamos así, subimos una unidad en el eje 2, ¿no? ¿Se acuerdan que hace rato dijimos, vamos a caminar? Ok, y esto al final lo que quiere decir, ¿sí? O sea, los datos están más dispersos hacia acá, ¿no? Que es el gen 1, que sobre el eje del gen 2. Es decir, ¿dónde cambian más o dónde varían más los datos? En el gen 1 que en el gen 2. Entonces ya podemos darnos una idea. Ah, ok, sí. ¿Cuál gen es más relevante en este caso para decirnos qué es lo que hace que se separan los grupos? El gen 1 con respecto al gen 2. En esta matriz que nomás era de gen 1 y gen 2. ¿Sí? Así es como lo sabemos. Y pues ya podemos ver otro ejemplo, ¿no? Aquí están esos puntos y es muy obvio para ustedes y para mí que estos puntos se ven, o sea, si nosotros trazamos esta línea, imagínense que esta línea va girando, ¿no? Alrededor de estos puntos. Aquí maximizamos y encontramos la línea más larga que se ajusta y pasa por todos estos puntos y por acá tenemos una que es más corta. A esta, la más grande, le llamamos el componente principal 1 y a la que cruza perpendicularmente sobre el componente principal 1, el que ya fue trazado, entonces a este le llamamos componente principal 2. Debe ser perpendicular al primero, ¿no? El PC2 es perpendicular al PC1. Aquí la idea sería rotar el gráfico para que nos quede ahora así como nosotros lo pensamos, ¿no? O sea, con eje X y con eje Y. O sea, vean que, bueno, esta imagen estaba así y la roté a propósito para que esta línea recta quedara en el eje X y esta en el eje Y, ¿no? ¿Sí? En temas más avanzados de álgebra, pues ya ustedes podrían ver cómo es todo esto de la rotación y demás y cómo qué hacer ahí. Bueno, ahora imaginemos que tenemos muchos puntos, ¿no? Porque ya no es un solo gen, sino que son muchos genes. Y podemos ver que si tuviéramos nuestros datos en las coordenadas originales, estos datos los vemos así, pero lo que hacemos es una rotación. Vean que aquí, bueno, estamos suponiendo que estas son las coordenadas originales y vean la escala. Cuando aplicamos este método que les estoy diciendo, entonces ahora queda así, ¿no? PC1, PC2 y con esa
esta rotación podemos hacer que tengamos este vector, este PC1, donde hay más variación en la posición horizontal y donde hay menor variación en la posición vertical. De eso se trata este tema de componentes principales. Hay cosillas que ustedes pueden hacer. Bueno, por ejemplo, podemos obtener la longitud de la línea roja usando el teorema de Pitágoras, como ustedes ya saben hacer, ¿no? Entonces aquí pues aplicamos lo que el teorema, ¿no? Y podemos decir, sí, la distancia o la longitud de esta línea roja es de 4.2, ¿no? Y eso nos puede servir para pues una serie de cosas, ¿no? A ver, déjenme ver, creo que dupliqué la diapositiva. Oh, no, no sé qué hice. Bueno, en la práctica, aquí no le hagan caso a los textos, nada más quiero que vean que aquí hay puntos verdes y puntos rosas, ¿sí? Yo estoy haciendo ahora mismo, y me refiero a hace 2 semanas o 3, hice este gráfico. Mi intención no era como utilizarlo para publicar en una revista, y por ello no está muy bonito, ¿no? Esto es el resultado de un principal component análisis, donde los puntos rosas son líneas celulares, que son líneas celulares normales, y los puntos verdes son líneas celulares, que en realidad no son líneas celulares, más bien son fibroblastos. Bueno, estas líneas celulares son de fibroblastos normales, que se compran en alguna empresa, y estos verdes son fibroblastos que se extrajeron de personas que tienen fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, voy a hacer un zoom de esto, nomás para que vean mi punto. Yo estoy haciendo un análisis para ver cómo se comportan dichas líneas celulares, y entre las cosas que yo hago es ver, hago un análisis de calidad de mis datos. Quiero ver si los cultivos que yo tengo, no tengo alguno que se comporte como un outlier, por ejemplo, que sea una célula que se comporte muy diferente con respecto a las otras células, ¿no? Entonces, un principal component análisis me ayudaría a encontrar o a responder esa pregunta que hice. Por ejemplo, este zoom que hice nada más es de la parte de arriba del gráfico, porque la parte de abajo todo era rosa, significa que todas mis células normales se agrupan entre ellas. Pero, ¿qué creen? Estas células que son fibróticas están muy cerca de estas células que están aquí, que son de la línea normal, ¿sí? Resulta que le digo al investigador que planeó este proyecto, le digo, oye, tú tienes varias líneas celulares normales, tiene 3 diferentes líneas celulares normales y 3 muestras de fibroblastos fibróticos, ¿no? De diferentes pacientes. Le digo, mira lo que está pasando. Le digo, me estoy encontrando que la línea CCD25 se parece más a los fibróticos que a los normales, porque quedó del otro lado del gráfico, ¿no? Entonces se pone a revisar en la literatura, ya que había gastado mucho dinero para hacer sus microarreglos y haber hecho transcriptómica, ¿no? Porque es caro hacer este tipo de experimentos, obviamente lo que estamos viendo aquí es lo mismo, ¿no? Como los genes son los que nos están mostrando la variabilidad y nos están agrupando a las muestras, ¿no? Que en este caso son las células o los fibroblastos. Dice, ¿sabes qué? Descubrí, y no había checado antes, que la línea CCD25 son fibroblastos fetales, ¿sí? Y todas las demás, las otras, las muestras normales, pues son líneas celulares que provienen de adultos, todos estos otros fibroblastos son de adultos. Los fetales a lo mejor tienen menos oxígeno, no sé, porque además están estudiando efecto de hipoxia y así, y curiosamente aquí estas células hipóxicas están muy cercanas a estas otras hipóxicas normales. Digo, bueno, pues a lo mejor sería tal vez excluir estas células del análisis, tú me dices si lo quieres o no, porque sí se alcanza a separar, pero aquí, por ejemplo, con esta línea, la de 304, pues se parece mucho, ¿no? Entonces, un análisis de calidad es una cosa en la que yo aplicaría esto, que detrás hay álgebra lineal, ¿no? No lo estoy viendo mientras hago el gráfico, pero detrás hubo álgebra lineal, ¿no? Acá hay otro trabajo que también ya tiene como 5 años que estoy haciendo y no he publicado.
y ya tiene que salir este año, espero. Entonces, hay muestras de pacientes jóvenes, que son los naranjas, que tienen Jotas, y muestras de pacientes viejos, que son los Ts. Y lo que estoy evaluando aquí es la diferencia en el transcriptoma nasal de viejos y jóvenes. Vean cómo las muestras todas se traslapan entre ellas, ¿no? Excepto esta es un outlier. Esta muestra significa que todos los genes, que prácticamente todos, están variando demasiado con respecto a todo esto. Se queda en un grupo aparte, por lo tanto, es un outlier que debo excluir de mi análisis. Sí, no se parece a esto. Ahora bien, no estoy teniendo dos clusters, como en el otro, que sí los verdes y los rosas se veían claramente diferenciados, ¿no se acuerdan? Aquí los rosas y los verdes estaban separados, ¿no? Pero aquí de plano están todos mezclados. Pues, ¿por qué? Pues porque, digo, sí se nos cambia el transcriptoma conforme envejecemos, pero no son cambios extremos, ¿no? Es decir, las cosas, las células epiteliales de la nariz, digamos, no cambian estrepitosamente cuando eres joven y cuando eres viejo. Entonces, sí, hay cambios sutiles, porque sí encontré por ahí genes diferencialmente expresados, ya cuando hice el análisis, pero entonces, pues vemos que aquí esto pues, queda todo mezclado, ¿no? Entonces, esas son mis aplicaciones con el PCA. Dije, voy a ver si les encuentro otro ejemplo de aplicaciones de vectores y matrices. Hay muchísimos. De hecho, tengo un libro que le voy a dar a Mariana, que no sé si ella lo tenga o si ya se los compartí a ustedes, pero si no, ahora se lo paso a Mariana para que ustedes lo descarguen. O creo que lo tengo en liga y se los puedo pasar por el chat. Ahí van a ver múltiples aplicaciones de vectores y matrices acerca de ahorita les digo de qué ejemplos había. A ver, déjenme reviso rápido. Cadenas de Markov, pero me imagino, no sé si ya lo vieron o lo van a ver apenas, que tiene que ver con matrices estocásticas y así. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay cosas que tienen que ver con dinámica de poblaciones, por ejemplo, de pájaros, de ardillas, producción de células rojas. Entonces, modelo para explotar el bosque, todas esas cosas, tienen cosas, matriciales ahí, entonces ahí se los mando para que ustedes lo lean. Yo quería hablarles un poquito de algo más cercano a mí, porque dije, si busco un ejemplo de poblaciones, pues nada que ver conmigo. Y tampoco quise elegir todos los que tienen que ver con regulación genética o modelos booleanos y cosas así, porque pues ustedes tienen a la experta, ¿no, Mariana? Entonces ella seguro les podrá contar mejor que yo en ese tipo de temas, pero me encontré este ejemplo que está bonito y porque también es algo relacionado a mí. Les dije que hace tiempo desarrollé un proyecto en el cual tenía yo que analizar, se le llama la metilación diferencial. Entonces, no sé si ustedes saben que el ADN, ¿no? Se puede metilar, ¿no? Y esa se metila en una zona muy particular que se llama sitio CPG en el genoma. Entonces, cuando ustedes tienen una CG, o sea, una citosina y una guanina juntas, entonces ahí tienen un sitio CPG. Entonces, ahí, en el ADN, sobre ese sitio, ahí se puede dar la metilación. Y bueno, cuando eso pasa, pues es interesante porque puede tener algún tipo de efecto, ¿no? Uno de los efectos que puede pasar es que haya represión. Imagínense que estos sitios CPGs están pegados corriente arriba de un gen y entonces ya la polimerasa pues no logra pasar para la transcripción. Pero también hay una hipótesis que dice que si están en el cuerpo del gen, en el body le llaman, entonces ayuda a activar el gen incluso. Entonces, bueno, eso casi siempre lo han asociado a represión, pero ya hay como nuevas teorías ahí en cuál es la función de dichos sitios CPGs en el genoma, ¿no? Entonces, una de las metodologías que existen es que ustedes puedan medir la cantidad de sitios metilados y de sitios no metilados, ¿no? De la misma manera en como medimos transcriptoma, nada más que aquí es un método medio especial, no tan directo, en el cual se puede determinar esto. Y bueno, en este ejemplo que les pongo aquí, es un ejemplo en el cual podemos tener sitios CPG que definimos aquí, con X en un tiempo determinado, ¿no? Y sitios no metilados, ¿no? En dicho tiempo.
Pero puede ser que ustedes quieran obtener tal vez cuáles son los sitios metilados que permanecen metilados en una división celular, por célula, o cuáles son los sitios no metilados que se van a metilar por división celular, que sería la metilación de novo, ¿no? Entonces, eso lo definimos aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos los sitios metilados con T, los sitios no metilados con YT. Alfa es esta proporción de sitios metilados que van a quedarse metilados. Beta va a ser la proporción de sitios no metilados que se van a metilar. Y déjenme pasar a la siguiente slide. Y ahí está. Nosotros podemos hacer estas definiciones en el cual podemos ver en el siguiente tiempo, ¿no? Cuáles son los sitios metilados y los no metilados, ¿no? Y entonces, cuando nosotros llamamos a esta definición que nosotros creamos, funciones lineales, ¿no? Entre las variables. Y estas ecuaciones se pueden escribir también en forma así de vectores y matrices, ¿no? Entonces, bueno, la verdad yo no lo hago a mano, pero es factible que ustedes vean aplicaciones de este estilo, ¿no? Entonces, por acá les dejo la liga de esto para que vean el ejemplo. Y bueno, creo que me había dicho Mariana que era de media hora la plática, pero me eché 1 hora. No sé si quieran comentar algo, tengan dudas o o me extendí de más, Mariana, no sé. Un poquito, pero vamos bien. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Mencionó algo sobre las cadenas de Markov. ¿Cómo dijo que influencian todo este modelo del que está hablando? Sí, a ver, ahorita te voy a pasar el libro. Aquí en el chat, déjame le doy copy paste a la. Ahí está. No, bueno, esos serían otros ejemplos, no particularmente ahora de lo que les hablaba de PCA y así. Pero no sé, ¿ustedes ya vieron este tema con Mariana? No lo hemos visto en la No, clase. y no vamos a llegar porque pues sí es muy avanzado para un curso introductorio. Sí. Mira, en el libro que te pasé, hay un capítulo en donde primero te define qué son las cadenas de Markov, ¿sí? Solo que tal vez necesites, creo que tal vez tienes que tomar probabilidad antes de este curso, no sé. Sí, ¿verdad? No, pero yo ya he llevado probabilidad de álgebra lineal y estadística antes. Entonces estoy familiarizado con las cadenas de Markov. Bueno, pues puedes generar aquí matrices de transición que se les llaman matrices estocásticas. Y bueno, con esas tú puedes generar cosas, diagramas de estados, y puedes tal vez calcular probabilidades de transición entre un estado y otro. Entonces, un ejemplo sería, no sé, por ejemplo, un animal, ¿no? Que pueda ir a un lago o un río y sabes que no va al lago 2 días seguidos, pero que si toma agua en el río, la probabilidad de que el día siguiente beba agua en cada uno de los sitios es la misma. Y entonces eso lo puedes describir con una cadena de Markov que tenga 2 estados. Un estado que represente el hecho de que el animal beba agua en el lago y otro estado de que beba agua en el río, y con eso generas una matriz de transición. Y bueno, ahí ya con eso, no es como, o sea, algo interesante, como les decía, es que ahí el estado siguiente no depende de los 2 anteriores, sino del primer estado, ¿no? Tal vez Mariana, es que Mariana sí le sabe mucho a esto, pero dice que no lo van a ver. pero no sé, María, cuéntales tú mejor. No, es tu ponencia. Pero bueno, muchachos,
No sé, algo más que quieras agregar, ya algo más que quieran preguntar. No sé. Bueno, pues entonces muchísimas gracias, Yalvi. Sale, pues gracias y por la invitación y pues cualquier cosa, pues me escriben. Ahí Mariana les pasas mi email. Sí, sí. Sale. Bueno.